la historia del papel que de sombra se vestía. La mujer no decidía bajo un yugo que era ayer. Pero Vélez fue clavel, un destello del ayer. Bienvenidos a una emisión más de las sesiones desde el estudio del Juan. Hoy vamos a hablar de una historia muy especial, de una lucha que fue un tremendo culebrón en nuestro país. La historia de cómo las mujeres en Colombia lograron por fin tener voz y voto, sobre todo en las decisiones del país, por supuesto. Y les adelanto algo. La historia que nos contaron en el colegio resulta que está un poquito incompleta, nada más, ¿no? Nos habían dicho que el voto femenino pues había sido un regalito que a mediados de la década de los 50 un presidente militar pues había otorgado, ¿no? Y que llegó así en paracaídas prácticamente. Pero la realidad es que detrás hay una historia compleja de política y algunos debates muy fuertes que hoy nos parecerían realmente un chiste. Y un grupo de mujeres que se pararon durísimo frente a todo el mundo. Antes de comenzar entonces, suscríbanse al canal @rimanjuarez79 aquí en YouTube y en las demás redes sociales también me encuentran con ese mismo nombre, ¿no? @rimanjuarez79. Denle like, compartan, activen la campanita para que no se pierdan este ni ningún episodio de las sesiones desde el estudio del Juan. Y ahora sí, arrancamos. Bueno, les voy a ser sincero, yo juraba que la primera vez que se habló del voto para las mujeres en Colombia, pues había sido por allá, en la década de los 50 del siglo pasado, durante la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, ¿no es cierto? Pero resulta que un siglo antes hubo un rincón de Colombia donde el voto femenino era legal, ¿no? Viajemos hasta 1853 en la República de la Nueva Granada. El país era federalista, ¿no? Bajo el gobierno del general José María Obando, payanés por cierto. Y básicamente decía a las regiones, esto de ser federalista, pues miren a ver ustedes cómo se organizan, hagan lo que puedan con lo que tienen. En Santander, específicamente en la provincia de Vélez, se redactó su propia constitución local, estatal, digamos, ¿no? El 11 de noviembre de 1853, el gobernador Antonio María Díaz firmó un artículo donde los electores eran todos los habitantes de la provincia, casados o mayores de 21 años. Resulta que, con esta palabrita, habitantes se metieron un golazo semántico impresionante. Claro, ponen habitantes en vez de varones. Entonces, Vélez se convierte en el primer rincón de América Latina en darle el derecho al voto a las mujeres. Incluso sacan una ordenanza para que los jurados de votación sean mitad hombres y mitad mujeres. Estaban ya en el año 3000, mientras el resto del continente todavía seguía trasegando el siglo XIX, ¿cierto? El problema era que no alcanzaron a estrenarlo. En 1854 estalló otra guerra civil, la famosa Revolución de los Artesanos, bajo la cual el general José María Melo derroca al presidente José María Obando, ¿cierto? Y en 1855 la Corte Suprema anula esta parte de la Constitución porque la ley nacional exigía ser hombre para ser ciudadano y las constituciones estatales no podían ir en contravía de los preceptos de la Constitución General, ¿no? Bueno. Nadie las pudo callar con soberbia y altivez.
Avanza el siglo XIX y casi finalizando en 1886 se promulga la Constitución en el periodo que se denominó como la regeneración. Aquí acabó, digamos, el experimento federalista que de la Nueva Granada, la Confederación Granadina, desembocó en los Estados Unidos de Colombia y la Constitución de Río Negro, de la que ya hemos conversado en algunas oportunidades antes, ¿no? Esta Constitución del 86, confesional, consagra al país, por ejemplo, al Sagrado Corazón. Y le devuelve a la Iglesia Católica la potestad de la enseñanza, pero también le devuelve el poder político y social, ¿no? Es en este contexto donde, por ejemplo, una mujer casada no valía nada jurídicamente. Era un apéndice del marido sin derecho a manejar su propia plata o a tomar decisiones, ¿no? Pero a principios del siglo XX, después de la Guerra de los 1000 días, la industrialización incipiente empezó a transformar las cosas. Por ejemplo, en 1917 en Montería crearon el Centro de Emancipación Femenina y campesinas en Boyacá protestaban contra los abusos de la policía. Ya había lucha antes de que las señoras de la élite hablaran del voto. Eran las mujeres del pueblo las que estaban, en primer lugar, interesadas en los temas sustanciales de la vida social, ¿no? Bueno. En 1930, en los inicios de la República Liberal, mujeres como Georgina Fletcher y Ofelia Uribe de Acosta fueron al Congreso de la República a exigir derechos. Eso sí, lograron hitos increíbles. En 1932 pudieron administrar sus bienes. En 1933 pudieron ir a la universidad. En 1936 ya podían ocupar cargos públicos. Pero atención a esto. En 1945 se les reconoce como ciudadanas, pero se les prohíbe explícitamente el voto. ¿Por qué? Por miedo electoral. Qué contradicción tan grande, ¿no? Pero los mismos liberales decían que otorgándole el voto a las mujeres y como ellas eran muy católicas, votarían masivamente por los conservadores. Los argumentos de los opositores al voto de las mujeres pues eran verdaderas joyas del machismo de la época. Columnistas como Enrique Santos Montejo, afamado columnista del el diario El Tiempo, que se hacía llamar Calibán y que tuvo una prestigiosísima columna que se llamaba La Danza de las Horas, decía que el voto femenino era un peligro porque volveríamos a tener a los obispos de virreyes. Otros, como Armando Solano, decían que la mujer no estaba preparada para esto y que la política ensuciaría a las damas. Pero ¿cómo se destrabó todo esto? Pues con un giro, con un giro digno de una de estas series que vemos en Netflix, ¿no? El Papa Pío XII. Tras la Segunda Guerra Mundial, entonces, el Papa pidió a las mujeres católicas que salieran a votar masivamente para defender los hogares cristianos del rápido y contundente avance del comunismo. Entonces, es cuando las sufragistas de derechas, como doña Berta Hernández de Ospina, usaron ese discurso para tumbar el argumento de que votar era un pecado. Vamos a hacer una muy breve pausa para unos mensajes comerciales, porque ustedes saben que en las sesiones desde la hora del Juan, nuestros anunciantes son tan importantes como ustedes, la audiencia. Condominio poliamoroso, motel Cuchicuchi. No te importe el estrato ni el color de la piel. Paga uno y a la pieza entran tres.
Bueno, regresando a este cuento, en 1953 el general Rojas Pinilla se tomó el poder. Recordemos que lo hizo en un golpe de opinión, como se dio por llamar este acontecimiento, ya que no disparó un solo tiro. Bueno, él quería ganarse el cariño de las masas, ya que era un populista en el sentido casi que literal de la palabra, ¿no? Y vio en el voto de las mujeres una oportunidad dorada. Primero, nombró a 2 mujeres clave en la Asamblea Nacional Constituyente, porque como todavía no podían ser elegidas, pues él las nombró directamente. A Josefina Valencia de Jubach y a Esmeralda Arboleda. El 25 de agosto de 1954, por 60 votos a favor y 0 en contra, se aprobó el sufragio, ¿no? Los que estaban en contra prefirieron irse al baño antes que votar que no. Curioso, ¿no? El 1 de diciembre de 1957, en el plebiscito que se hizo para comenzar el camino para lo que luego sería el Frente Nacional, votaron más de 1.800.000 mujeres, representando el 41% de la votación total. Orgullo y decisión, las mujeres caminaron. Y ya con el voto conseguido, las mujeres fueron ceduladas también, ¿no? Y como cosa curiosa, en este proceso de cedulación, la primera mujer con una cédula de ciudadanía tuvo el número 20.000.001 y le correspondió a doña Carola Correa de Rojas Pinilla, la primera dama. Y la segunda cédula, la 20.000.002, le correspondió a su hija María Eugenia Rojas Correa, la capitana, ¿no? Bueno. También entonces adquirieron el derecho a ser elegidas. En 1958, 9 mujeres entran al Congreso, incluyendo a la primera senadora, Esmeralda Arboleda. Y en 1961, Nasli Lozano El Jure se convierte en la primera congresista afrocolombiana. Nasli Lozano luego fue asesora pues del presidente Belisario Betancourt. Bueno. Sin embargo, el reto sigue. Aunque hay leyes, aunque tenemos una ley de cuotas, ¿no es cierto?, que compromete a los partidos políticos a tener un número, un cierto porcentaje de representación femenina en sus filas. Muchos partidos usan esta ley de relleno, ¿sí? Ya. En las últimas elecciones locales, por ejemplo, la participación femenina sigue siendo baja y sobre todo que ganen, ¿no? Tenemos el derecho al voto, pero la paridad real en el poder sigue siendo una deuda pendiente, aún hoy. Es vital recordar entonces que cosas que hoy nos parecen tan normales como tener una cédula, salir un domingo a depositar un voto, costaron décadas de burlas, de peleas, debates y luchas, ¿no? La próxima vez que tengan entonces un tarjetón enfrente, acuérdense de que ese papelito costó más de un siglo de esfuerzo de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, ¿no? Déjenme en los comentarios entonces, ¿sabían esto de la provincia de Vélez en 1853? ¿Qué opinan de las barreras actuales respecto a la representación femenina en los espacios de poder político? No olviden compartir este episodio, darle like, suscribirse, activar la campanita, en los comentarios también poner qué les pareció el capítulo, qué temas quisieran que les gustaría que se tratasen aquí. ¿Listo? Suscríbanse de nuevo y en las demás redes sociales como TikTok, Facebook, Instagram, estoy también como @rimanjuarez79. Y como es costumbre, ya llegando al final del programa, me despido con música, no sin antes, entonces, recordarles que la próxima semana estaremos con otro tema. Aquí.
Soy Juan Pablo Ramírez y nos vemos la próxima. Chao. En la historia del papel que de sombra se vestía, la mujer no decidía bajo un yugo que era hiel. Pero Vélez fue clavel, un destello del ayer que el pueblo quiso encender, rompiendo con la cadena de aquella injusticia ajena que la hería en su deber. Ofelia empezó a clamar con agitación constante y Esmeralda fue adelante por el derecho a votar. Nadie las pudo callar con soberbia y altivez, de justicia y validez. En el 54 el grito se convirtió en hito escrito Que borró la insensatez. Como un río que acomete por cambiar a la nación. Con orgullo y decisión, las mujeres caminaron y en las urnas consagraron la victoria de este día que rompió la dinastía. del silencio que arrastraron.